Vocación. Cuando estaba en tercer o cuarto de primaria, me llevó mi mamá en un viaje a Matamoros, pues se sentía mal de salud. En ese entonces, los políticos campesinos del municipio y el gobierno federal lograron construir un hospital en la cabecera municipal. Se llamaba Hospital Ejidal, situado en la calle 16 y González. Todavía existe. Ahí se practicaba buena medicina, realizada por connotados médicos de la ciudad, entre los que destacaba, al menos para nosotros, un tal doctor Alemán, que operaba de todo: abdomen, tórax, huesos, cráneo, etcétera, etcétera. Alguna vez mi hermano Silvino lo tumbó la yegua Pinta, un hermoso ejemplar, orgullo de la familia, fracturándole una de sus piernas a la altura del fémur, pues el doctor Alemán le hizo una incisión a todo lo largo del muslo, le colocó placas de aluminio y lo enyesó, o sea, utilizó la técnica más moderna. Pues bien, llegamos al susodicho y afamado Hospital Ejidal. Yo, deslumbrado por la gran ciudad, no perdía ningún detalle. Todas las escenas que detallo quedaron grabadas en mi cerebro hasta la fecha actual. Desde la puerta de entrada la fotografié en mi mente. Han pasado más de 60 años y todavía lo veo con gran precisión. Después pasamos a sus pasillos y me recibió un olor sui generis, que desde entonces guarda mi olfato y mi cerebro. Me impresionó la limpieza del mismo, la vestimenta que utilizaban todos los que laboraban ahí. Aquellas enfermeras con su elegante uniforme, terminando en ese hasta entonces desconocido tocado que llevaban en su cabeza y que después supe se llama cofia, la impecable y nívea bata de los médicos. En fin, que luego de los inevitables trámites burocráticos nos pasaron al consultorio, y al ver el interrogatorio, el llenado del expediente clínico, la auscultación, la palpación y el tratamiento que se le dio a mi sagrada madre, me quedó muy clara la idea de ser un ser humano que dedicaría su vida a tratar de salvar vidas y a estar al servicio de la humanidad. Así es que cuando salimos del nosocomio ya tenía tomada la decisión de estudiar medicina. Regresamos al ejido y les hice saber a todos los que me quisieran escuchar que yo iba a ser médico. Mi padre tomó nota, recapituló las pasadas experiencias de las épocas pasadas donde se equivocó al mandar a sus hijos a lugares no adecuados, y decidió mandarme a estudiar a la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, para así ver cumplido mi deseo, que a tan corta edad ya manifestaba, y estaba seguro de tomar ese camino tan noble como es el de tratar de salvar vidas, por el solo gusto de hacerlo. Pueblo armado. Antes de continuar, debo comentarles lo que me platicó mi hermano Ubaldo sobre un acontecimiento muy singular que sucedió en mi querido ejido cuando recibimos al general Cárdenas, y que demuestra qué clase de ser humano es dicho personaje. Resulta que al enterarse de la falta de autoridad, del aislamiento, del acoso de los terratenientes, que no veían con buenos ojos la formación de esos polos de desarrollo rural y otras situaciones peligrosas que ponían en riesgo la integridad física de los ejidatarios, ordenó el citado general Cárdenas a su Estado Mayor
que procediera repartiera rifles y municiones entre los cabezas de familia de la población, reuniéndoles a todos y dejándoles como consigna que se defenderían ante cualquier agresión y, si era necesario, matar al ofensor, prometiéndoles que tendrían el apoyo incondicional del gobierno federal. Evocación. Voy a hacer un alto en esta crónica para platicarles del más adelantado de mis hermanos, en cuanto al estudio se refiere. Se trata de Silvino, el cuarto hijo de papá que estudió la secundaria, en un ejido situado alrededor de 7 u 8 kilómetros de distancia al sur de Villa Cárdenas, otro centro de población rural, con ejidatarios más políticos que los del resto del municipio, pues lograron instalar no solo la primaria, sino la primera secundaria en el medio rural, hermanada con las dos secundarias que por esos tiempos existían en la cabecera municipal, de tal modo que coincidió la terminación de la secundaria del Silvino con la finalización de la primaria de un servidor. Tal hecho fue muy positivo para mí, pues me desarrollé bajo el amparo, la protección y la dirección de mi apreciable hermano mayor, agradeciéndole toda mi vida el haber aprendido de él y sus amigos todos los aciertos y errores que cometieron a lo largo de su vida, especialmente en el tiempo en que tuve el privilegio de vivir a su lado. Desde entonces, mi primera lección fue que debía fijarme y convivir con personas mayores que yo, para aprenderles las duras lecciones de la vida. Porque cuando quería aprender algo de los muchachos de mi misma edad, el resultado era muy pobre y lleno de defectos propios de nuestra juventud. Y así ha sido toda mi vida. Siempre he aprendido de los más viejos que yo, cosas de la vida que me han formado de una manera más positiva que mis semejantes en edad, por los cuales casi nunca fui justipreciado ni comprendido, pues, debido a mi carácter alegre, festivo y juguetón, nunca o casi nunca me tomaron en serio los conceptos que yo les quería compartir a mis contemporáneos de la vida, sobre cómo mejorar y desarrollarse en la conducta humana. Otro alto que sirvió y marcó mi vida fue la acción de mi hermano inmediatamente superior, Ángel, para todos Gelo. Resulta que un buen año, desde el punto de vista económico, mi padre decide visitar su patria chica, Michoacán. Invitó a toda la familia, pero era época de estudios y mi hermano Silvino estaba en la secundaria y yo en la primaria. Decidimos entonces, con todo el dolor de nuestro corazón, no aceptar tan honrosa y atractiva invitación. Mi hermano Gelo estaba conmigo en la primaria, pero él se aceptó, aunque con ello significara perder un año de escuela. Se fueron y disfrutaron de la feria del pueblo natal de mi padre, platicándonos al regreso todas las fabulosas historias de las actividades de las ferias, cosa que acá aún no se realizaban, charreadas, palenques, etcétera, y por ende desconocidas en Tamaulipas. Pero mi hermano perdió el año escolar, quedándole desde entonces el apodo de burro. Esa fue otra lección que reafirmó mis convicciones, pues comprendí que hice bien en decidir continuar mis estudios en vez de aceptar la tentación de disfrutar un paseo turístico. Matamoros. Desde que descubrí mi vocación, puse mayor empeño en aprender todo lo que el maestro me enseñaba. Todavía recuerdo aquel libro, Poco a Poco, el cual me emocionaba mucho por todo lo que iba descubriendo de la ciencia,
Por supuesto, de aquel otro inseparable libro de ciencias naturales. Fui de las más altas calificaciones y al terminar la instrucción primaria, se efectuó una fiesta de graduación en la Escuela Rural Federal Lázaro Cárdenas. Mi papá aprendió la lección de cómo encauzar la educación de sus hijos y decidió llevarme a Matamoros, ciudad y cabecera municipal. Para entonces, como ya les dije, mi hermano Silvino había terminado su instrucción secundaria en el ejido Revolución y coincidimos en la gran ciudad para continuar nuestros estudios. Para entonces, Gelo no nos pudo acompañar a seguir estudiando debido a que contrajo una terrible enfermedad llamada artritis reumatoide. Se le llevó infinidad de veces al hospital ejidal y a lo mejor ni siquiera sabían el diagnóstico. Se acudió con varios brujos y pues mucho menos le aliviaban los terribles dolores que le aquejaban su infantil cuerpo. Mi madre lanzaba desgarradores gritos pidiendo la ayuda de Dios y no fue escuchada. Desde ahí me di cuenta que mi madre perdió la fe y yo también. Aún así, cuando partí a la gran ciudad, mi madre me hizo prometer visitar la catedral para arrodillarme ante Jesucristo, agradecerle el haber llegado tan alto y pedirle su ayuda para subir más en la vida. Y así lo hice. El primer día de clases, a las 5:30 de la tarde, entré en dicha catedral yéndome hasta donde estaba el gran Redentor y todavía recuerdo lo que le dije. Vengo a visitarte por primera y última vez, y porque así me lo mandó mi madre. Pero de aquí hasta que me muera no me verás más, porque he dejado de creer en ti, debido a que dejaste a mi hermano sufrir y a que la ciencia me ha enseñado otras cosas que no coinciden con el catolicismo ni con la Biblia. Dicho lo anterior, me levanté, di la media vuelta y me dirigí a mi primer día de clases en la escuela nocturna J. Guadalupe Mainero, que estaba una cuadra más adelante. Debo aclarar que entré a la secundaria nocturna, la única que había en ese turno debido a que en la otra secundaria, la diurna, no tuve cabida. Pero por aquel entonces mi padre acudió a un gran líder magisterial llamado Ernesto Guajardo Maldonado, que tenía gran deferencia con los campesinos y le pidió su apoyo para que convenciera al director de la nocturna, profesor Esteban Alvarado de los Reyes, la popular cafetera, debido a que dicho personaje alegaba que yo no daba la edad ni la estatura, pues la escuela estaba diseñada para gente ya mayor y que de día trabajaba en diferentes actividades. Va mi profundo agradecimiento al profesor Guajardo, que hizo posible lo que soy. Previo a estos incidentes, debo platicarles lo que ocurrió días antes de todo esto que les cuento. No sé de qué forma mi padre contactó a una familia a la que quiero como la mía, la familia Blanco Olivares, que vivían en la calle 14 con esquina con Herrera. Ellos me aceptaron con gusto y mi padre me enseñó con mucho celo y precaución, puesto que yo estaba muy ranchero, el recorrido que debía hacer de la escuela a la casa y viceversa. Se trataba de caminar toda la calle 14 hasta encontrarme con la calle González,
dar la vuelta a la izquierda y seguir dicha calle hasta llegar a la esquina de la cuarta, que es donde se encontraba mi escuela. Fue muy emocionante correr esa aventura para mí, muy grandiosa, y lo realicé solo, porque mi hermano Silvino entraba a la preparatoria a las 4 de la tarde y yo hasta las 6. Por muchos meses no cambié ese itinerario, hasta que empecé a efectuar pequeñas exploraciones y a veces me regresaba por la calle paralela a la González o paralela a la 14. Y así fui descubriendo que la ciudad estaba perfectamente cuadriculada y que tenía nombres de héroes de norte a sur y estaba numerada progresivamente de este a oeste. Y ahí tienen, que a veces me regresaba toda la sexta y daba vuelta a la izquierda en la Herrera y llegaba sofocado de miedo, pero alegremente a mi casa. Menciono esto porque eran las 10 de la noche y para nuestro tiempo a esa hora ya era tardísimo. Todavía tiemblo de emoción, pero aprendí a conquistar esa y todas las ciudades o lugares donde mi presencia fue necesaria, y a la vez tuve la enseñanza de no amilanarme con lo desconocido. Secundaria. Me impresionó el histórico edificio de la calle 4 y González, que albergaba en el día la única secundaria matutina, en la tarde a la única preparatoria y en la noche a la única secundaria nocturna por cooperación. J. Guadalupe Mainero. ¿Qué les parece mi ciudad comparada con los tiempos modernos? Es un edificio imponente de 2 plantas, construido de ladrillo y con la clásica arquitectura de tipo porfiriano, afrenzada, por supuesto. En su interior está formado por amplios pasillos enmarcados por un sinnúmero de arcos que le dan una sensación de amplitud. En el centro, un espacioso patio que le permite percibir una buena ventilación e iluminación. El primer día de clases fue muy emocionante porque nos distribuyeron en nuestros salones en la planta baja, los cuales están alrededor del citado patio y con vista a la calle. Me tocaron como compañeros de grupo personajes de diferentes categorías y características sociales, políticas y culturales. La mayoría de los varones eran mayores que yo y desarrollaban un trabajo fijo durante el día, como ya les había dicho. Contrastaba con mis apenas 12 años de edad y 1,50 metros de estatura, amén de mi personalidad intelectual de unos 9 o 10 años. Pero, por suerte, había otros muchachos con características macrosómicas parecidas a mí y 3 o 4 muchachas también muy chicas. Todos esos personajes escogieron sentarse en primera fila, delante del maestro, de tal modo que me uní a ese selecto grupo. Con el tiempo fui ganándome su confianza y así me llamó la atención un jovencito como yo de apellido Alcocer y de nombre creo René, y al cual seguían mucho las muchachas. Era muy inteligente y estudioso, de tez blanca, muy modosito, y su principal atributo es que le gustaba mucho la poesía y con frecuencia hacía gala de sus dotes de declamador. También me impresionó mucho un alumno que en clase de español, con el maestro Saldívar y a sugerencia del mismo mentor, al exhortarnos a adoptar el hábito de la lectura, respondió inmediatamente sacando de entre sus útiles escolares un libro de Boris Pasternak, intitulado El Doctor Zhivago, que ese año había ganado nada más y nada menos que el Premio Nobel de Literatura.
¡Qué brillantez de ser humano! Fue el único en el salón. Todavía recuerdo su nombre. Y a mi retorno a esta hermosa ciudad nos encontramos en un festejo de la generación y tratamos de entablar una fructífera y sincera amistad. Se trata de José López Sandoval. Debo mencionar que dentro del grupo había 3 o 4 condiscípulos de origen campesino como yo y rápidamente identifiqué a un espigado y flaco compañero llamado Manuel González Porras, originario del ejido Altamirano, situado un poco adelante del empalme, y yo creo que lo invité a que hablara con mamá Silveria, mi casera, para que se pusiera de acuerdo con el papá de Manuel y así se animaran a incluirlos entre los adoptados en esa casa de asistencia, donde convivíamos varios jóvenes, todos de extracción campesina. En el salón de clases, todos los chiquillos ocupábamos la fila delantera, junto con las muchachas más estudiosas y serias. Como líneas arriba, ya lo había comentado, en medio estaban las y los tímidos. Recuerdo a Rosa de Siles, a Noelia Chapa y a su inseparable amiga de toda la vida, Génova Leal, Juan Leonardo Sánchez Cuellar, uno de apellido Morín, otro de apellido Bolio, y así muchos a los que les pido disculpas por no acordarme de sus nombres. Ah, pero en toda la parte de atrás se sentaban lo más refinado del salón para inventar travesuras, planes de hacerse la pinta, estrategias para copiar en los exámenes y toda la cauda de alteración del orden establecido dentro del ámbito estudiantil. Y así me acuerdo de Gaudencio Vázquez Cortés, descendiente del conquistador Hernán Cortés y pariente de mi suegra, a Rigoberto de la Fuente, a mi directo amigo el gitano Jaime Rodríguez, que en paz descanse, a Rodolfo López Ponce, eterno novio de Reina, y a futuro se casaron y fueron muy felices. También me acuerdo de Germán Bazán y al finado manager de béisbol de la liga pequeña, Alfredo de la Garza, y en fin, otros que por el momento no me vienen a la memoria.